Muy bien, vamos a continuar con las clases de dominio científico. Entonces, vamos a continuar con la parte de cómo es que las plantas producen energía a partir de la luz, ¿sí? Antes de eso necesitamos saber qué es la luz, ¿ya? Entonces, la luz no es más que ondas, ¿sí? Que tienen una parte eléctrica y una parte magnética, ¿sí? Entonces, como vemos en la parte superior de la imagen, en este lado de acá, ¿sí? Estas son las ondas presentadas en nuestro planeta, la mayor parte de ondas, ¿sí? ¿Qué nomás tenemos aquí para describir una onda? Vamos a ver esta sección nomás, ¿sí? Una onda tiene un pico, que es lo que se sube, esta parte de aquí, y un valle, que es el pico inverso, esto de acá, ¿sí? Eso se llama valle. Estos son los componentes de una onda, ¿ya? Aparte de eso, tenemos que entre pico y pico hay una distancia. Esa distancia se mide en Armstrong dependiendo de la onda, ¿sí? Mientras más se vaya alejando del espectro que se llama espectro electromagnético, este espacio se va reduciendo, como pueden ver, ¿ya? Este espacio tiene el nombre de longitud de onda y se le representa con la letra lambda, que es una Y hacia abajo. Esa es la letra lambda, ¿ya? Entonces, mientras más grande sea la longitud de onda, la onda es menos dañina para nuestras células. Si es que más se acorta, como vemos al final del espectro electromagnético, es más dañina para nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? También en un segmento como en el que acabo de ponerle el círculo, podemos ver que hay un montón de picos y un montón de valles, ¿sí? Mientras más disminuya la longitud de onda, el pico aumenta, ¿sí? Este aumento de pico se llama frecuencia, ¿sí? Que se le expresa en hercios. Eso han de haber visto en física. Hercios es un segundo a la menos uno, ¿sí? Ese es un hercio. La frecuencia de cualquier onda, mientras menos sea la longitud de onda, más hercios tiene y más dañino es para nuestro organismo, ¿ya? Hecho. Ahora, el componente que nosotros vemos del espectro electromagnético solo es este pedacito, ¿ya? Esa es la luz visible, que corresponde a los 10 elevado a la 12 y a los 10 elevado a la 15. Solo en ese rango nosotros podemos ver y se denomina luz visible, ¿ya? Las otras no podemos ver, las ondas de radio que están hacia el lado izquierdo y las ondas ya más fuertes como los rayos de X o los rayos gamma que están al lado derecho, ¿ya? Hecho, esas no se pueden ver. Entonces, las plantas cogen una pequeña sección de estas que son las amarillas y las verdes, que se puede ver aquí en esta parte de acá, ¿sí? Para hacer la fotosíntesis, ¿ya? Hecho, entonces ya conocido qué está componiendo la luz, de qué está compuesta, entonces vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte, que es la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis, como mismo el nombre le indica, es sintetizar algo con la luz. Eso quiere decir foto, luz, ¿ya? Y sintetizar en este caso va a ser el alimento, ¿ya? Por eso les dije en el video anterior que las plantas forman su alimento a partir de la luz, ¿ya? Pues esos son los consumidores, los productores, los seres productores. Aquí inicia la cadena alimenticia, ¿ya? Entonces, ¿cómo le hace? Un espectro muy limitado ya de todo lo que vimos de la luz visible, solo un poco de esa luz visible va a llegar hacia la planta, ¿sí? Viéndole microscópicamente en este segmento de aquí, ¿ya? Tiene estas como pilas que producen el alimento, ¿sí? Que se llaman cloroplastos. Eso está justo dentro de las células vegetales, ¿sí? Los cloroplastos, viéndole inclusive más pequeño, se presenta esta figura de acá, como moneditas apiladas, ¿sí?
Cada una de estas moneditas se llaman tilacoides, ¿ya? El conjunto de tilacoides, que es lo que vemos acá, se llama grana, ¿ya? Entonces, todas las granas en esta imagen del cloroplasto están agrupadas, que cumplen una función específica, ¿ya? En el día, obviamente, porque la fotosíntesis se realiza en presencia de luz, ¿sí? Esto tiene que hacerse en el día. Una vez que la luz impacta en el cloroplasto, libera un electrón, ¿sí? El electrón va saltando en cada uno de los tilacoides, así, por cada una de las granas, ¿ya? Y a veces vuelve a donde se produjo el electrón, para acá, o a veces no, ¿sí? A veces se queda libre para unirse con otra molécula, ¿ya? Eso se llama fase cíclica, si es que de donde comienza, termina, y acíclica, si donde comienza, ya no vuelve. Es decir, se une a otra molécula para formar la energía de la planta, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero la fase cíclica. La fase cíclica, como les dije, la luz, aquí se le ve clarito, la luz impacta en una parte específica del cloroplasto que tiene el color, sea del color verde que tienen las hojas, o algunos vegetales que tienen el color rojo o amarillo. En este rango depende de la luz que impacte y que sea absorbida, ¿ya? De lo que vimos hace un rato del espectro electromagnético. Entonces, la luz impacta ahí y hace que se libere un electrón, que en este caso va a ser un electrón de hidrógeno. El hidrógeno va a estar saltando por los tilacoides, ¿sí? Y si es que es la parte cíclica, que es la que estamos viendo, vuelve otra vez a donde comenzó el electrón para equilibrar, porque no puede quedarse libre así como así, tiene que equilibrar la molécula de donde liberó, ¿ya? Esa es la fase cíclica, ¿ya? Al momento de hacer esto, se produce ATP, ¿ya? Que eso vamos a ver después, es una parte esencial para producir, que es el uso energético que nosotros también tenemos. Las plantas consumen ATP, ¿ya? Hecho. ATP quiere decir adenosín trifosfato. Esas son las siglas ATP, adenosín trifosfato, ¿ya? Muy bien. Ahora, viéndole de la parte acíclica, A significa sin, cíclico quiere decir ciclo, sin ciclo, es decir que se queda a la mitad, ¿ya? Igual, impacta el rayo de luz, libera el hidrógeno y se queda a medio camino, porque se encuentra con una molécula que es esta de aquí, le voy a rayar acá, el NAS fosforado, ¿ya? Con esta molécula, al momento en que se encuentra, se pega este hidrógeno y se transforma en NAD fosforado reducido, ¿sí? Con la H se llama NAD fosforado reducido. Sin la H se llama NAD fosforado oxidado, ¿sí? Esto pasa en la acíclica, ¿ya? NAD fosforado oxidado, como está ahorita en la pantalla, y con la H, que eso es el producto final de todo esto, es NAD fosforado reducido, ¿ya? Este de aquí también va a servir primero como aceptor de electrones para que la planta no se oxide, es decir, no se envejezca tan rápido, ¿ya? Y también para producir ATP, ¿sí? Para eso sirve en las plantas el NAD fosforado reducido. Entonces, la finalidad, en resumidas cuentas, de la fase cíclica es producir ATP. Y la finalidad de la fase acíclica es producir NAD fosforado reducido. ¿Hecho? También, eso pasa solo en el día. En la noche, este NAD fosforado reducido también tiene otra función, que viene a ser el ciclo de Calvin-Benson. Calvin-Benson. Eso sucede entre los tilacoides, hay una parte que no tiene las moneditas, ¿sí? Eso se llama estroma, lo que une junto las moneditas
Esa parte se llama estroma. Eso viene a funcionar el ciclo de Calvin-Benson en la noche, que cuya finalidad es, para no hacerles tan largo el cuento, es producir glucosa, ¿ya? El ciclo de Calvin-Benson utiliza el NAD fosforado reducido que se hizo en la mañana y forma esta molécula, que es C6H12O6, que se llama glucosa, ¿ya? La glucosa, para que se produzca esto, necesita dar 6 veces la vuelta el ciclo, ¿ya? Y vamos a ver después la fórmula de la fotosíntesis, ¿sí? Para que se produzca una sola molécula de glucosa, tiene que darme 6 vueltas el ciclo de Calvin-Benson. ¿Dónde? En el estroma de los cloroplastos, ¿sí? Hecho. Facilito hasta aquí. Una vez que pasa eso, no es que solo hace un ciclo, sino que hace varios ciclos y se comienzan a acumular las glucosas. Esta acumulación de glucosa se llama almidón, que es cuando nosotros pelamos una papa, la parte amarilla de la papa, ¿sí? Todo eso es el almidón. Y el almidón no es más que un azúcar que va a producirle alimento a la planta, ¿ya? Así es como se produce el alimento, ¿ya? Preguntas. Si tienen preguntas, ya saben, aquí tienen mi número para que sin ningún inconveniente me escriban al WhatsApp y me pregunten si es que no entendieron alguna parte. Igual está todo explícito en la imagen, o pueden volver a ver el video, ¿ya? Perfecto. Ahora, vamos a ver cómo se produce la energía ahora en consumidores secundario y terciario, ¿ya? Como ellos adquieren la alimentación, la energía solo el 10% de lo que vimos, la ley del diezmo, del siguiente, en este caso el depredador que consumió de un venado, por ejemplo, ¿ya? Solo adquiere el 10%, pero esa energía, esa sustancia, el ATP, no es que se adquiere directamente, sino que todo lo que comamos, cualquier animal que sea consumidor, va a transformarse en glucosa, ¿sí? C6H12O6, ¿ya? Si comemos un vegetal, una papa, ya estamos adquiriendo glucosa, ¿sí? Todo lo que comamos, excepto que sea carne o grasa, ¿ya? Una vez que ingerimos la glucosa, en cualquiera de las formas, nosotros le transportamos por medio de la insulina hacia el interior de la célula, ¿ya? Porque se absorbe, va a la sangre y la insulina lo que hace es cogerle de la manito a la glucosa y llevarle al interior de la célula, porque en la sangre no hace nada la glucosa, ¿sí? Tiene que cumplir su función dentro de la célula. Una vez dentro de la célula, la glucosa entra en este proceso de aquí, ¿ya? Que se llama glucólisis, ¿ya? Glucólisis. Dentro de la célula, en la parte que es del citoplasma, que es un gel, donde se encuentran las enzimas que van a realizar todo este proceso. Una enzima no es más que una proteína que va a transformar una en otro sustrato, una sustancia en otro sustrato. En este caso, hay 10 pasos de la glucólisis, que no es necesario que se aprendan para acá. Los que vayan a medicina, podemos profundizar este tema en el curso que es el Prepo Medicina, ¿ya? En este caso, para ser bachiller no es necesario saberse las 9 enzimas ni los 10 sustratos, solo que la glucosa en el citosol se transforma en piruvato, específicamente en 2 piruvatos. Una glucosa se transforma en 2 piruvatos en el citosol, ¿ya? Eso se llama glucólisis. Gluco quiere decir, o glicólisis como está en la imagen, es lo mismo. Gluco quiere decir azúcar y lisis, destrucción. Pero como saben, en química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la glucosa se va a transformar en piruvato, nada más. ¿Cuántos? 2 piruvatos. Ahora, ¿para qué me sirve transformarle esto? Todavía solo hemos producido 2 moléculas de ATP en este cambio, 2 moléculas netas, ¿sí? De ATP, de glucosa a piruvatos. ¿Para qué se transforma ahora?
El piruvato va a ingresar a una estructura que se llama mitocondria, que está aquí escrita en la imagen. Es una organela que está por fuera del núcleo, cerca de ahí del retículo endoplasmático. Y es como si fuera una fábrica de energía nuestra, una pila chiquita, ¿ya? En donde los dos piruvatos van a poder ingresar. La glucosa no tiene la estructura atómica para ingresar, solo el piruvato, ¿ya? Ingresa e inmediatamente se transforma en acetilcoenzima A o acetil-CoA, como está ahí, ¿sí? Inmediatamente es un cambio que se produce por enzimas. Todo lo que vamos a ver en estos procesos son por enzimas que aceleran las reacciones. Una enzima es una proteína que acelera reacciones, ¿ya? Hecho. Porque si no tuviéramos enzimas, si chupáramos un caramelo hasta que le mastiquemos, solo ahí le podremos digerir. Pero gracias a que tenemos una enzima que se llama amilasa en la saliva, se hace chiquito de poquito a poco, ¿ya? Lo mismo pasa con las otras enzimas en el cuerpo. La acetil-CoA o acetilcoenzima A, ya dentro de la mitocondria, lo que va a hacer es entrar a un ciclo que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, ¿ya? Como el mismo nombre le indica, donde comienza, termina, ¿ya? También son 9 pasos que no es necesario que se aprendan los componentes ni las enzimas, ¿ya? Solo que la acetilcoenzima A se conjuga con otro compuesto que se llama oxalacetato. Y de ahí me da uno así. Acetilcoenzima A se conjuga con el oxalacetato y juntos me forman un componente que se llama citrato. Por eso se llama ciclo del ácido cítrico, porque el primer componente que empieza eso es el citrato, ¿ya? Hecho. En de aquí también se va a formar ATP, ¿ya? Y principalmente en nuestro organismo NAD reducido, ¿ya? NAD reducido. Ese va a ser lo principal del ciclo de Krebs. NAD reducido. NAD quiere decir nicotinamida dinucleótido. Nicotinamida dinucleótido, ¿ya? Una vez que formemos el NAD, del ciclo de Krebs, el NAD se dispara hacia la cadena de transporte de electrones dentro de la misma mitocondria. La cadena de transporte de electrones lo que va a servir es para producir ahora sí el ATP en sí, el ATP, ¿ya? Aquí también se va a formar moléculas de agua. A veces, si es que nosotros tenemos en exceso, se va a formar de aquí. Moléculas de superóxido, que es el O2, moléculas de superóxido. Y también otro componente que no está ahí, que es el H2O2, que ese es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, va a formar ATP, la cadena de transporte de electrones, ATP, el superóxido, que es el O2, y el tercer componente, que es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿ya? Estos dos de aquí, el superóxido y el peróxido de hidrógeno, son componentes que tienen inestabilidad, ¿sí? Que van a formar radicales libres. Los radicales libres son lo que nos envejecen a nosotros, ¿sí? Bombardean el núcleo y hacen que envejezcamos. Una. La otra, si nosotros tenemos gran cantidad de esto, puede provocar cáncer, otras enfermedades, ¿sí? No es la única forma de adquirir los radicales libres, ¿no? También es por comer mucho en los microondas, la radiación del sol, la ultravioleta, que si regresan el video, le podemos ver al lado derecho de las imágenes del espectro electromagnético. Ahí está la luz ultravioleta que viene del sol, ¿sí? Hecho. Así se forma energía. En total, una molécula de glucosa me da 38 ATPs, ¿sí? 38 ATPs, que es bastante energía, ¿sí? Si nosotros estamos comiendo y haciendo ejercicio, eso es 38 ATPs, ¿ya? Si es que nosotros comemos y no usamos esto, la glucólisis se autorregula. ¿Qué quiere decir? Que si es que no queremos energía porque estamos
una cantidad, por decir así, el cuerpo considera en homeostasis, que quiere decir equilibrio, esa palabra, homeostasis, que sabe salir en el examen, le hace grasa a la glucosa, ¿sí? Va al hígado y le transforma en triglicéridos que se va a acumular en unas células que se llaman adipocitos, que es la grasa corporal, ¿ya? Eso es, ¿sí? Nada más. ¿Ya? Eso pasa en presencia de oxígeno, ¿ya? Siempre que estemos sin hacer nada, respirando tranquilamente, se llama fase anaerobia o en presencia, perdón, fase aerobia o en presencia de oxígeno, ¿ya? Si estamos haciendo ejercicio, esto de aquí se acelera un poco en los músculos, ¿ya? No en las otras células, en los músculos. Y transforma el piruvato en una sustancia, en el ciclo de Krebs, perdón, en el ciclo de Krebs, aparte de producirme todo esto del ATP, me produce una sustancia que se llama lactato. Ya le voy a escribir. Lactato. El lactato es una sustancia de desecho que se acumula entre el músculo y el nervio y le aplasta. Este aplaste lo que da es un calambre, ¿sí? Eso se produce porque hay falta de oxígeno y entramos en una fase anaerobia, sin oxígeno. Aerobio, oxígeno. Anaerobia sin oxígeno, ¿ya? ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs también? Muy bien. Facilito. ¿Hecho? Entonces, ahí quedamos. Seguirán estudiando, sigan revisando los videos. Suerte.